Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de casi todo lo que tiene que ver con vectores. En este caso, este va a ser nuestro primer video para el curso de mecánica clásica. Empecemos con la definición de qué es un vector. Un vector es aquella entidad matemática que vamos a trabajar bastante en los espacios o campos vectoriales. Posee por definición tres componentes, y esos tres componentes van a ser claves para entender qué es un vector, porque el vector se forma de aquellas tres partes. Primero es la magnitud. La magnitud, hay gente que también lo conoce como módulo o hay otros que lo conocen como norma. La magnitud es aquella cantidad, representa la intensidad de un vector sobre algún plano. ¿Listo? En este caso sería, como por así decirlo, la longitud de aquel vector. Luego nosotros tenemos la dirección. La dirección es aquella orientación general que posee el vector en algún espacio. Esa orientación se va a dar normalmente por ángulos dados en grados o en radianes. Y luego tenemos sentido, que indica hacia dónde apunta dentro de su dirección. Porque claro, nosotros podemos tener un ángulo de inclinación, pero no sabemos exactamente si un vector se dirige de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cambiando absolutamente todo. Así que el vector también es independiente de su posición en el espacio. ¿A qué me refiero yo? Nosotros sabemos que un vector está en algún plano, un plano cartesiano, lo podemos encontrar en algún espacio, pero puede trasladarse paralelamente a sí mismo sin cambiar sus propiedades. Si nosotros mantenemos todas las propiedades intactas, pero lo trasladamos, no hay problema. Asimismo, un vector es un elemento que pertenece en un espacio vectorial. En el contexto clásico de la física y la geometría, nos vamos a referir a vectores en R2, es decir, dos dimensiones, hablando de un plano, R3, tres dimensiones, hablando de un espacio tridimensional, pero también existen vectores en espacios de cualquier dimensión, R a la n, y también en espacios abstractos. Entonces R a la n concierne lo que es espacio a la cuarta, espacio a la quinta y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles serían como esas definiciones, esa terminología fundamental que vamos a estar trabajando todo el tiempo? Primero, el módulo, o como ya vimos antes también se puede llamar norma, es la longitud del vector. Digamos, si nosotros tenemos acá un vector sobre un plano cartesiano en R2, dos dimensiones, tenemos las abscisas y las ordenadas, X y Y respectivamente, nuestro vector va a ser B vectorial. Listo. Si el vector es B vectorial, vamos a tener componentes en ambos ejes. Acá nosotros tendremos un B con componente en vertical, ¿correcto? Y con su reflexión. Acá nosotros vamos a tener en azul su componente en horizontal, su componente en abscisas. Perfecto. Entonces, si el vector dado, ¿qué va a suceder? ¿Cuál sería el módulo? La longitud. La longitud la vamos a aplicar utilizando el teorema de Pitágoras y será la raíz cuadrada de la componente en horizontal al cuadrado más la componente en vertical al cuadrado. Perfecto, eso fue en R2. Pero ahora, ¿qué sucedería en un espacio tridimensional? Nosotros tendríamos que el módulo sería de v sub x al cuadrado, es decir, la componente horizontal al cuadrado, más la componente vertical al cuadrado, más la componente en el espacio z al cuadrado. Y todo aquello dentro de la raíz cuadrada. En este caso nosotros podríamos tener un espacio tridimensional muy parecido a este, donde tenemos x, y, z y tenemos un vector. En este caso no estoy muy seguro de cómo dibujar vectores en un espacio tridimensional, pero nosotros vamos a tener en cuenta todos esos tres componentes, aun y cuando uno de ellos sea cero. No va a pasar absolutamente nada. Con tal de que los tres no sean cero, estamos bien. Y luego nosotros vamos a tener la dirección. ¿Qué sucede con la dirección? Como yo dije anteriormente, es aquella inclinación que posee el vector respecto a un sistema de referencia dado. Normalmente se va a medir con respecto al eje X, cuando nosotros trabajamos vectores en posición estándar. ¿Listo? Entonces el ángulo va a empezar desde 0 grados y el lado terminal estará a contrariedad de manecillas del reloj
donde se encuentre el vector. Luego nosotros tenemos el sentido. El sentido es aquello que indica hacia cuál lado de aquella dirección dada por el ángulo apunta aquel vector. Por ejemplo, en este caso, ¿dónde está la flecha? Hacia acá, ¿cierto? De izquierda a derecha va aquel vector. ¿Qué sucedería si lo tenemos acá, la flecha, el sentido? Pues iría de derecha a izquierda y cambia bastante el significado. Perfecto. Ya hemos trabajado lo que es módulo, dirección y sentido. Nos faltan otros varios términos que no he trabajado por el momento. El primero es el vector nulo. Un vector nulo es aquel vector que tiene una magnitud de 0. Y si tiene una magnitud de 0, ¿cuál sería la dirección? La dirección no es definida, ya que no posee ninguna extensión sobre el plano. Por lo tanto, no puede tener dirección, o sea, la dirección es indefinida. ¿Cómo se va a denotar? Como cero vectorial. Entonces ese sería nuestro vector nulo, con componentes de 0 en x, 0 en y y en dado caso en un espacio tridimensional, 0 en z. Luego tenemos un vector unitario. Ese vector unitario es un vector cuya magnitud es de 1. Representa lo que sería únicamente la dirección y el sentido. Tiene magnitud 1 y es fácil acordarse de que tiene magnitud 1 porque lo dice en el nombre, vector unitario. La unidad es 1 y entonces por eso es que tenemos magnitud de 1. ¿Cómo lo podemos encontrar? U casquito, U gorrito, ¿cierto? Es igual ¿a qué? A nuestro vector con sus componentes x, y y z, dado el espacio, sobre su módulo. Ese módulo normalmente va a ser un número, puede ser un número entero, un número fraccional. La cuestión es que aquel número está dividiendo cada una de las componentes x, y, z respectivamente. Luego vamos a tener los tipos de vector y normalmente encontramos 3. Se van a dividir en los siguientes. Tenemos los colineales, los coplanares y los concurrentes. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es una representación gráfica para cada uno de aquellos vectores y ustedes me tienen que decir cuál sería la similitud entre aquellos dos vectores dados un plano. ¿Listo? Nosotros vamos a trabajar todos en un espacio de 2 dimensiones, R2. ¿Listo? Pero acá voy a separar esto un poquito más como para hacer el dibujo más ameno y para que se entienda sobre todo lo que estoy realizando. Entonces empecemos. Primero que todo tenemos acá un vector dado A, ¿listo? Ese va a ser el mismo vector para todos. Un vector A con una flecha verde. Para nuestros vectores colineales voy a colocar acá un vector B, ¿listo? Para el coplanar voy a colocar acá un vector C con diferente color. Y para el concurrente voy a colocar un vector D de aquella manera con diferente color. Como pueden ver, el vector B, el vector C y el vector D no son los mismos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la similitud entre los colineales? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Será que empiezan en el mismo punto? ¿Será que hay algo con las flechas? ¿Con el sentido? Bueno, pues miren que acá esta distancia de x es la misma distancia de x de acá. Son paralelos. Bueno, eso puede ser también una similitud, que sean paralelos. La cuestión es que son vectores que tienen la misma dirección, el mismo ángulo θ, sin importar de dónde empiecen, de dónde terminen, tienen la misma dirección. Por ende, si θ de vector A es igual a θ de vector B, tienen la misma dirección y esos serían los vectores colineales. ¿Qué sucedería con los vectores coplanares? ¿Ustedes qué creen? Que uno sea horizontal, que intersecten. ¿Qué creen? Son vectores que están en el mismo plano. Por ende, si están en el mismo plano en ese caso, miren los otros dos casos. ¿Será que están en el mismo plano? También están en el mismo plano. Entonces, todos aquellos 3 ejemplos son vectores coplanares. Y luego tenemos los vectores concurrentes. ¿Qué sucede? Acá, ¿qué? ¿Puede ser la misma dirección? No creo, porque si el vector D tiene un ángulo θ, el vector A tiene un ángulo alfa más θ. O bueno, digamos que todo esto es alfa. Entonces la dirección no sería igual. ¿Qué sucede? Empiezan desde el mismo punto, ¿verdad? Tienen diferente pendiente,
tienen diferente magnitud, pero empiezan desde el mismo punto. Son vectores que se originan desde el mismo punto de origen. Y pueden tener la misma magnitud, el mismo sentido, claro. Pero la cuestión es que originan desde el mismo punto y eso los hace concurrentes. ¿Qué sucede ahora con la representación gráfica? Un resumen de todo lo que he hecho. Digamos que acá tenemos un vector A, ¿cierto? Un A vector. ¿Qué tendremos? Si acá yo les coloco esta longitud, ¿cómo se llama la longitud? ¿Quién se acuerda? A ver, los vectores se representan con flechas. La longitud de aquella flecha corresponde a la magnitud, el módulo, la norma. Ustedes me pueden decir de aquellas tres maneras y está bien. ¿Qué sucede si coloco acá una línea punteada, que sería nuestro sistema de referencia, y acá tenemos un ángulo θ con respecto a aquel eje? ¿Eso qué vendría siendo? Vendría siendo el ángulo, ¿sí? La inclinación, mejor dicho, que muestra la dirección. Y luego la punta de la flecha. ¿Eso qué muestra? Si ya encontramos la dirección y la magnitud, ¿eso qué vendría siendo? Vendría siendo el sentido de aquel vector. Perfecto. La representación de por sí no depende del punto de aplicación, salvo cuando se analizan sistemas de fuerzas o traslaciones específicas, que ya veremos en próximos videos. Ahora la representación algebraica, como para colocarle matemáticas a todo esto visual que hemos visto. ¿Qué sucede? Un vector en una dimensión dada, r es r a la n, se expresa como un n tupla ordenada. ¿A qué me refiero? A un sistema de valores. Nosotros vamos a tener un vector v, digamos, un v vector, y es igual a v sub 1, v sub 2 y así sucesivamente v sub n, para cualquier dimensión que nosotros tengamos. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo en un espacio dual, en un espacio bidimensional? ¿Qué sucedería? En este caso tenemos un v vector que tiene dos valores. Podría ser 4 y 9. Listo. Uno es para x, uno es para y. ¿Según quién? ¿Quién dijo aquello? Descartes. Por eso es que son las coordenadas cartesianas. Listo. Empieza por x, luego y y luego z. Pero también no solamente podemos expresarlo como una n tupla ordenada. También se puede escribir con componentes unitarios. Y acá es donde vienen los IJK. Y es más o menos sencillo aprendérselo porque son consecutivos en el abecedario. IJK, en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque I es para las X, J es para las Y o para las ordenadas y K sería para las Z, para las de la tercera dimensión. Entonces, en un espacio R3, ¿cómo nos quedaría un vector? Primero, en una n tupla, ¿cómo nos quedaría? Digamos que tenemos u vector y es igual a 5, 9 y menos 4, ¿sí? Para x, y y z respectivamente. Si queremos trabajarlo con componentes unitarios, nos quedaría como u vector es igual a u sub x, que es 5, por i. Y del componente unitario, i gorrito, más u sub y, que es 9, por j, j gorrito. Y luego más u sub z, que sería menos 4, por k, el componente unitario, que podría ser llamado k gorrito. Listo. Entonces, i es la unidad en x, j es la unidad en y y k es la unidad en z. ¿Qué sucedería ahora con las operaciones vectoriales? Algo de lo que vamos a ver bastante. Hay sumas, hay productos por escalares y hay producto escalar. No es lo mismo. También hay productos vectoriales que se aplican más que todo en R3, en la espacio tridimensional, pero eso lo veremos en un video más adelante. Por el momento solamente enfoquémonos en sumas, que también involucra restas, producto por escalar, que también involucra divisiones, y producto escalar entre dos vectores. Empecemos con la suma. Digamos que tenemos A vector así y B vector de aquella forma. A vector es diagonal, de izquierda a derecha, tiene el sentido. Y nosotros tenemos B vectorial, que es horizontal, de izquierda a derecha, también tiene el sentido. Listo. Hay dos formas de hacer la suma, normalmente. La primera se llama cabeza-cola y la segunda se llama la regla, la forma del paralelogramo. Por último, también vamos a ver un resultado algebraico de cómo nos quedaría aquella suma aplicando un poquito de álgebra y matemáticas en general. Empecemos con cabeza-cola. Vamos a
escribir uno de los dos, sea vector A, sea vector B. En este caso escribí el vector A. Ahora, ¿dónde quedaría el vector B? La cola del segundo va en la cabeza del primero, la cola del tercero va en la cabeza del segundo, la cola del cuarto va en la cabeza del tercero y así sucesivamente. Básicamente, la cola del que va después va en la cabeza del que vino primero. Es decir, que esta parte debe ir acá. Por ende, nos quedaría la cola de B en la cabeza de A. Así nos quedaría. ¿Dónde podemos nosotros empezar a dibujar nuestro vector resultante? En la cola del primero, es decir, en A vectorial. Si nosotros lo empezamos desde acá y vamos hasta la cabeza del último, que la cabeza del último es de B vectorial, nos quedaría así nuestro vector resultante. Este vector lo voy a llamar C vectorial y va a ser la suma entre A y B. Ahora veamos el paralelogramo, a ver si cambia absolutamente en algo el vector resultante, lo cual no debería de cambiar. Entonces, en este caso, en el paralelogramo, normalmente se utilizan dos vectores. Ya 3 o más es común utilizar la cabeza cola porque es fácilmente expandible. Acá en el paralelogramo vamos a juntar los orígenes de ambos vectores. En este caso, A y B van a partir desde el mismo punto. Y después vamos a hacer la reflexión de A, en este caso quedaría como A vector prima, en la cabeza de B. Y en la cabeza de A va a empezar la reflexión de B vectorial prima. Listo. En este caso es solamente como para tener una noción de dónde va a ir nuestro vector resultante. Nuestro vector resultante parte del origen entre A y B y termina en la cabeza de las reflexiones entre A vector y B vector. Y así nos quedaría nuestro vector resultante C vector, que es igual a A vector más B vector. Como pueden ver, pues aparte de las fallas humanas cuando estoy dibujando esto, es bastante similar el vector resultante, bastante. En este caso, ¿cómo nos quedaría el resultado algebraico? A vector más B vector es igual a ¿qué? Es igual a sumar ambas componentes en horizontal, coma, sumar ambas componentes de aquellos dos vectores en vertical. En este caso, si no se comprende algebraicamente, se puede hacer lo siguiente visualmente. Nosotros vamos a colocar esta línea roja para definir el cambio en horizontal. Esta parte de acá se lo da A y esta parte de acá se lo da B. Por tanto, A sub X más B sub X debe dar C sub X. Y luego tenemos el vertical. En este caso, como B vectorial no avanza verticalmente, todo se lo va a dar A sub Y, ¿cierto? Entonces A sub Y más B sub Y, que es 0, nos debe dar C sub Y. Entonces C sub Y es igual a A sub Y. Y así sucesivamente es que encontramos el resultado para nuestro vector resultante. ¿Qué sucedería con el producto por un escalar? Va a ser multiplicar cada componente por el escalar dado K. ¿Listo? Entonces K por A vectorial es igual a ¿qué? K veces la componente en horizontal, coma, K veces la componente en vertical, coma, K veces la componente en Z. En este caso, si nosotros tenemos el vector A de aquella manera, ¿cómo nos quedaría? K es igual a 2 para multiplicarlo y K es igual a 1 medio para multiplicarlo o para dividirlo entre la mitad. Así nos quedaría 2 veces vector A, es decir, mucho más grande, mucho más alargado, por 2 veces, ya que se multiplican las componentes en X por 2 y la componente en vertical por 2. Lo mismo sucedería si se divide entre la mitad. Pues sería entonces achiquitar las componentes horizontal y vertical entre la mitad. ¿Qué sucedería por último con el producto escalar? Nosotros tenemos A vector por B vector. En este caso, si nosotros tenemos aquellos dos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como el módulo. ¿Sí se acuerdan qué era el módulo? La longitud, exacto. El módulo de A vector multiplicando el módulo de B vector por el coseno del ángulo en conjunto, coseno teniendo en cuenta que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, lo cual sería igual a ¿qué? A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y, y en dado caso de tener un espacio tridimensional, más A sub Z por B sub Z. En ese sentido, ya nosotros tenemos ahí las componentes y ese producto escalar nos debe dar sí o sí
un número, sea entero, sea fraccionario, pero la cuestión es que debe haber un número. Perfecto. Bueno, claro, en dado caso de que los vectores sean ortogonales, es decir, que sean perpendiculares, intersecten con un ángulo de 90 grados, A vectorial por B vectorial de aquella manera, producto escalar, es igual a 0. Ahí está. Y ahora vamos a pasar a las propiedades de los vectores para terminar con este video. ¿Cuáles serían? La primera propiedad es la conmutatividad de la suma. La segunda va a ser la asociatividad también de la suma. Luego nosotros tenemos la distributividad. Luego tenemos nosotros el elemento neutro. Y ahí sí, por último, tenemos nosotros el elemento opuesto. Esas serían las 5 principales propiedades que vamos a trabajar para los vectores. Las 5 principales. Entonces empecemos con la conmutatividad. Voy a representarlo algebraicamente como también gráficamente. En este caso, A vector más B vector es igual a B vector más A vector, significando que el orden de aquellos términos no va a cambiar el vector resultante. Si tenemos A vector así y B vector de aquella manera, ¿cómo nos quedaría un vector A más B? Entonces A vector y luego la cola de B vector en la cabeza de A vector, como ya vimos en cabeza cola, teniendo así un vector resultante C. Pero ¿qué sucede si primero empezamos con el B vector? Tenemos acá B vector y la cola de A vector sobre la cabeza de B vector. Listo. Entonces, si trazamos el vector resultante de cola cabeza final, nos quedaría de aquella manera. Por ende, el vector resultante es idéntico. ¿Qué sucedería en la asociatividad de la suma? Algo bastante parecido. Si primero sumamos A vector y B vector y luego lo sumamos a C vector, eso sería lo mismo que si nosotros sumamos B vector y C vector y luego lo sumamos con A vector. El orden no cambia absolutamente en nada. Digamos que acá nosotros tenemos aquel vector C, aquel que queremos sumar. Entonces nos quedaría de aquella manera. Y bueno, acá voy a colocar D vector para aquel que colocamos ahí de últimas. Entonces el vector C, el vector resultante, se alarga en ambos casos y queda idéntico. No sucede absolutamente nada del otro mundo. Luego nosotros tenemos la distributividad. ¿Qué significa? Nosotros ya hemos aplicado la propiedad distributiva, ¿cierto? En álgebra. Pero acá va a ser muy parecido. Si nosotros tenemos algún número, K, alguna expresión, y lo multiplicamos por A más B, entonces aquel K va a distribuirse para aquellos dos términos. En este caso digamos que es 2, entonces nos quedaría como 2A vector y 2B vector, ¿cierto? Cosa diferente sería si nosotros solamente multiplicamos por 2 el A vector y dejamos el B vector ahí, como era originalmente. O si nosotros multiplicamos 2 veces el B vector y dejamos el A vector ahí, normal, como lo teníamos originalmente. Eso sería una cosa diferente. La distributividad significa que aquel término se debe multiplicar por igual a ambos términos dentro del paréntesis, a ambos o más términos, dependiendo de cuántos tengamos. Luego tenemos el elemento neutro, el que dice que A vector más el vector nulo es igual a aquel mismo vector. ¿Por qué? Si nosotros tenemos aquel A vector, ¿qué sucede si le añadimos un vector que no tiene extensión, no tiene dirección y por ende no tiene sentido? ¿Qué sucedería? Pues es como decir si nosotros sumamos 5 y 0, nos va a dar 5. De aquella misma manera es que nosotros vamos a tener que A vector más vector nulo es igual a A vector. Y por último tenemos el elemento opuesto. A vector más menos A vector, es decir, A menos A vector, es igual al vector nulo. ¿Cómo podemos obtener aquello? A partir del elemento neutro. Pasamos el 0 vector acá, el A vector lo pasamos a restar y listo, ahí nos quedaría. Pero ¿qué sucede acá en el elemento opuesto? Voy a dibujar A vector. Bien, tenemos un A vector y sabemos que este menos A vector tiene el mismo módulo, tiene la misma magnitud. Sigue siendo A vector. Esa sigue siendo la misma longitud. Pero ahora el sentido es hacia dónde. La dirección es la misma, pero el sentido, como tenemos un signo negativo, entonces va a ir
a contrariedad de lo que teníamos en el original. Si en el original iba de izquierda a derecha, este va a ir de derecha a izquierda. Si el original iba de derecha a izquierda, este va a ir de izquierda a derecha. ¿Listo? Y entonces la suma entre aquellos dos tiene que darnos 0. ¿Por qué? Visualmente, ¿cómo sería? Digamos que acá tenemos ese A vector. ¿Listo? Y si aplicamos cabeza-cola, la cola del menos A vector iría acá. Y su cabeza, por ende, iría hacia este lado. Ese sería nuestro A vector teniendo en cuenta que es negativo. Por ende, se desplazó. Si tenemos en cuenta que el desplazamiento es el cambio de posición, pues no cambió la posición. Entonces es igual a 0 vector, ya que se anulan y nos quedaría como un vector nulo. Y ahora vamos a continuar con el ejemplo. El ejemplo para terminar con esta explicación de vectores. Resulta que nosotros vamos a tener un plano cartesiano en R2, dos dimensiones, bidimensional, con ejes de las abscisas y ordenadas y un vértice 0, 0. Vamos a tener que un vector va desde un punto hasta otro punto. El primer punto va a ser llamado A y es de A 1,2, es decir, 1 en horizontal y 2 en vertical. Y luego tenemos el punto B, que está ubicado en 4,6, es decir, 4 en horizontal y 6 en vertical. Este va a ser el punto B. Perfecto, entonces, bueno, acá este A no es vectorial, es un punto. Listo. ¿Cómo nos quedaría el vector? El vector iría de A hasta B, por ende tiene ese sentido con una dirección dada y un módulo dado. Voy a llamarlo B vector. ¿Listo? Ya que nosotros tenemos aquello, pues necesitamos calcular ciertos aspectos. Primero, hay un módulo, ¿cierto? El módulo del vector, que puede ser denominado como aquel B vector del módulo, o también el módulo del segmento A a B, como también nosotros vamos a necesitar de por sí cómo sería el cambio entre aquel segmento A a B, el cambio en sus componentes horizontales y el cambio en las componentes verticales. Aquella flecha sobre el AB significa el segmento lineal, ese segmento dado por una flecha. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquel segmento? El cambio de X está evidente acá y el cambio en las verticales está evidente acá, por delta sub X y delta de Y. Entonces, si nosotros trabajamos con la componente final menos la inicial, 4 menos 1 nos da 3. De igual manera, en delta Y, si nosotros aplicamos el mismo principio de que un delta es su componente final menos su componente inicial, nos quedaría como 6 menos 2, significando que nosotros avanzamos 4 unidades hacia arriba, ¿cierto? 4 unidades hacia el eje Y en positivo. Por ende, si nosotros queremos explicarlo acá algebraicamente, nos quedaría como un paréntesis y tiene dos valores, 4 menos 1 y 6 menos 2. El primero hace referencia a X, al cambio en X, y el segundo hace referencia al cambio en Y. Por ende, aquel cambio nos quedaría como 3,4. Perfecto. En este caso voy a hacer el mismo triángulo, solo que acá, con menos datos y más conciso. Nosotros vamos a tener el B vector acá. Listo. Si nosotros consideramos que este primer resultado es el que va en X, es decir 3, y este otro va en vertical, en las ordenadas, teniendo en cuenta que este es un ángulo de 90 grados, y acá hay un ángulo dado, θ, que es el que da la inclinación para aquel vector, el que da la dirección. ¿Cuál sería el módulo? ¿Cuál sería el módulo del segmento AB o el módulo de por sí del vector? Quedaría como la raíz cuadrada de la componente en horizontal al cuadrado más la componente en vertical al cuadrado. Si ustedes conocen ternas pitagóricas, ya conocerán cuál es el resultado final. Si no, pues hagámoslo detalladamente. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Y por ende el módulo del vector B vector es igual a más o menos 5. Entonces, en este caso, más o menos, ¿cuál de los dos aplicamos? Nosotros aplicamos comúnmente el signo positivo, porque el sentido que se denota como de izquierda a derecha normalmente va a ser trabajado por el positivo. Pero ¿eso quién lo define? El estudiante. Por ende, si el estudiante decide definir de izquierda a derecha negativo y de derecha a izquierda positivo, pues está completamente bien. Es el estudiante quien lo define. En este caso,
yo, quien es el que está haciendo el ejercicio, voy a definirlo como positivo, ¿listo? De izquierda a derecha, y por ende todos los vectores que irían de derecha a izquierda, en mi caso, en mi perspectiva, serían negativos. ¿De cuánto sería teta? ¿Cuánto sería el ángulo? ¿Ustedes sabrían cómo sacarlo? Listo. El ángulo se puede sacar de la siguiente manera. Se puede aplicar la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque nosotros conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. También podríamos aplicar seno y coseno, ya que conocemos la hipotenusa, pero trabajémoslo con la tangente. En el cateto opuesto tenemos 4, en el cateto adyacente tendríamos 3. Por ende, tangente de teta es igual a 4 tercios. Pero entonces, ¿qué viene siendo teta? Pues bueno, vamos a aplicar tangente a la menos 1 a ambos lados, o lo que es conocido como arcotangente. Para aplicar la arcotangente, entonces nos quedaría como teta es igual a arcotangente de 4 tercios. Arcotangente de 4 tercios en grados, ¿de cuánto sería? Sería de aproximadamente 53,13 grados. Perfecto. Si uno quiere pasarlo a radianes, ¿cómo sería? Sería multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180 grados. Y así nos quedaría el valor en radianes. Pero por el momento, trabajarlo en grados. Y habiendo dicho eso, he terminado con la explicación acerca de casi todo, la mayoría que ustedes tienen que saber de vectores para empezar con este curso de mecánica clásica. En el siguiente video vamos a ver más detalles de los vectores y vamos a profundizar más que todo la práctica, ya que hemos trabajado teoría, propiedades, ciertos casos, y en el siguiente video vamos a empezar de una vez directo a los ejemplos con respecto a vectores versus escalares. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido de muy agrado. En comentarios alguna duda, como siempre, hasta la próxima, así que...